Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Alma de Fe, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación con Dios, profundizar en la oración y reflexionar sobre aquellas experiencias espirituales que muchas veces vivimos, pero que no siempre sabemos comprender. Hoy queremos comenzar con una pregunta que probablemente toque el corazón de muchas personas. ¿Alguna vez se han despertado después de un sueño con la sensación clara de haber estado realmente junto a un ser querido que ya ha fallecido? ¿Han sentido que hablaron con esa persona? ¿Que pudieron verla nuevamente? ¿O que su presencia fue tan cercana que al abrir los ojos les costó aceptar que todo había ocurrido mientras dormían? En algunos casos, estos sueños son tan intensos que permanecen en la memoria durante mucho tiempo. No se sienten como un sueño común. La voz parece conocida, el rostro se presenta con claridad y las emociones que se experimentan pueden ser muy profundas. Algunas personas despiertan con paz, otras sienten tristeza, nostalgia o incluso muchas preguntas que no saben cómo responder. Si alguna vez les ha sucedido algo parecido, deben saber que no están solos. Millones de personas en diferentes partes del mundo aseguran haber soñado con familiares, amigos o seres queridos que ya partieron de esta vida. Es una experiencia frecuente, especialmente cuando existía una relación profunda, cuando la pérdida ha sido reciente o cuando todavía quedan recuerdos y sentimientos importantes en el corazón. Sin embargo, aunque estos sueños son comunes, pocas personas conocen el sentido espiritual que la tradición cristiana ha relacionado con ellos. Muchas veces se interpretan únicamente desde la emoción o desde el recuerdo, pero también existen reflexiones espirituales que pueden ayudarnos a observar estas experiencias con mayor prudencia, serenidad y fe. El tema que vamos a compartir hoy es importante porque puede ofrecernos una nueva manera de comprender el vínculo que permanece en nuestro corazón con quienes ya han fallecido. No se trata de alimentar el miedo ni de sacar conclusiones apresuradas, sino de aprender a discernir estas experiencias desde la oración y desde las enseñanzas de la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, varios santos y personas de profunda vida espiritual hablaron sobre realidades que no siempre podemos explicar con facilidad. Entre ellos se encuentra San Pío de Pietrelcina, conocido por muchos como el Padre Pío. Fue un sacerdote reconocido por su intensa vida de oración, su cercanía con Dios y su especial sensibilidad hacia las realidades espirituales. El Padre Pío dejó distintas reflexiones y recomendaciones relacionadas con experiencias que muchas personas viven pero que pocas llegan a comprender plenamente. Sus palabras invitan a no tratar estos asuntos con ligereza, pero tampoco con temor. Por el contrario, enseñan a acercarnos a ellos con prudencia, confianza en Dios y una oración sincera. Por eso, en este video analizaremos qué significado pueden tener estos sueños, cómo debemos interpretarlos desde una mirada cristiana y qué actitud conviene adoptar cuando soñamos con alguien que ya ha dejado este mundo. En la espiritualidad católica se suele explicar que estos sueños no tendrían que ser considerados como simples recuerdos aleatorios o meras fantasías producidas por el cansancio de nuestra mente. Al contrario, se les atribuye un trasfondo mucho más profundo y significativo de lo que la mayoría de las personas asume a primera vista. De acuerdo con las enseñanzas y testimonios vinculados al Padre Pío, cuando se sueña con una persona fallecida, este hecho encierra un significado espiritual muy específico, que es conveniente conocer con atención. Se comenta que comprender esto es una tarea importante debido a que, según diversas crónicas espirituales, estos episodios podrían interpretarse como
mensajes significativos, llamadas de atención o de manera muy habitual, como peticiones de ayuda espiritual que de no atenderse privarían a las almas de los sufragios necesarios para su descanso. En algunos escritos de sus hijos espirituales más cercanos se relata que el Padre Pío llegó a manifestar que numerosas almas buscan manifestarse a los vivos durante las horas de descanso con el fin de solicitar oraciones. Esta perspectiva es sólo el inicio de lo que revisaremos detenidamente el día de hoy. Un aspecto que genera inquietud en la pastoral es que la mayoría de las personas tiende a malinterpretar estas experiencias nocturnas. Hay quienes las descartan de inmediato tomándolas como simples coincidencias biológicas. Otros experimentan temores infundados que les quitan la paz y muchos simplemente las ignoran por completo, perdiendo de vista el propósito espiritual que podría estar detrás de ellas. En la catequesis tradicional se plantea que estos sueños representan una oportunidad valiosa que Dios permite en su providencia, una oportunidad que si se encausa a través de las obras de misericordia y la oración, puede traer un gran bienestar espiritual tanto a nuestra vida diaria como al alma de los difuntos. El conocimiento que desglosaremos a continuación no siempre se difunde de manera masiva, ya que proviene de los pasajes más profundos sobre la vida del Padre Pío, a quien muchos fieles atribuyen la capacidad extraordinaria de interceder de manera directa por las almas del purgatorio y de recordar constantemente la realidad del cielo, viendo más allá de los límites de nuestro mundo material, lo que hace que estos relatos resulten tan significativos es que guardan una coherencia directa con la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio, la comunión de los santos y la unión persistente con quienes han dejado este mundo. Aunque estos temas pocas veces se exponen de forma tan detallada y clara en la vida cotidiana, constantemente se reciben numerosos testimonios de personas que han pasado por estas experiencias y que manifiestan dudas sobre cómo asimilarlas adecuadamente. Son creyentes que se preguntan de forma recurrente si su ser querido está intentando comunicar una necesidad, si requiere de su intercesión a través de la Santa Misa o si todo se reduce a un simple mecanismo de la memoria. Si ustedes se han formulado alguna de estas preguntas, les sugerimos seguir con atención el resto de este vídeo. Las explicaciones que compartiremos en los próximos minutos tienen la finalidad de aportar la tranquilidad y la claridad que han estado buscando, ayudándoles a comprender el sentido espiritual que suele rodear a estos encuentros. Les invitamos a disponerse para conocer los tres significados más profundos que, según la herencia espiritual del Padre Pío, explican el soñar con personas fallecidas, incluyendo una perspectiva muy sólida sobre la oración de intercesión que los autores místicos han recordado a lo largo de los siglos. Pero antes de revelarte estos significados, es crucial que entiendas quién fue realmente el Padre Pío y por qué sus enseñanzas sobre este tema tienen una autoridad espiritual tan extraordinaria. Para comprender verdaderamente la profundidad de estas revelaciones, debemos conocer primero la extraordinaria vida del hombre que las compartió con el mundo. El Padre Pío no fue un santo común, fue quizás uno de los místicos más poderosos que la Iglesia Católica ha conocido en los últimos siglos. Nac Francesco Forgione, 1887, en Pietrelcina, Italia. El Padre Pío experimentó visiones desde una edad muy temprana. A los 5 años ya tenía comunicación regular con su ángel guardián y con Jesús y María. Estos no eran simples pensamientos o inspiraciones, sino verdaderas apariciones visibles que marcaron el inicio de una vida extraordinaria dedicada a lo sobrenatural. Pero
lo que verdaderamente distinguió al Padre Pío del resto fue un don místico sin precedentes. Los estigmas durante más de 50 años, este humilde fraile capuchino llevó en su cuerpo las mismas heridas de la crucifixión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estas heridas sangraban diariamente causándole un dolor inimaginable que ofreció por la salvación de las almas. Los médicos que examinaron sus estigmas quedaron perplejos. No había explicación científica para heridas que sangraban constantemente durante décadas sin infectarse ni cicatrizar. Muchos intentaron desacreditarlo, pero finalmente la ciencia tuvo que inclinarse ante lo inexplicable que tiene que ver esto con los sueños sobre los fallecidos. Todo el Padre Pío no solo experimentaba lo sobrenatural en su propio cuerpo, sino que poseía dones espirituales que le permitían ver más allá del velo que separa nuestro mundo del más allá. Uno de sus dones más extraordinarios era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Existen cientos de testimonios documentados de personas que vieron al Padre Pío en lugares donde físicamente era imposible que estuviera estando en su convento en San Giovanni Rotondo. Fue visto simultáneamente en Roma, en América e incluso en campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Este don de bilocación estaba íntimamente relacionado con su capacidad para percibir el mundo espiritual. Si podía trascender las leyes físicas para manifestarse en diferentes lugares, también podía percibir las almas de los difuntos y entender su estado. El don de lectura de almas del Padre Pío era legendario. Podía ver el estado espiritual de una persona. Con solo mirarla durante la confesión, frecuentemente revelaba los penitentes pecados que habían olvidado u ocultado intencionalmente. Este don le permitía también discernir el estado de las almas que ya habían dejado este mundo. Las almas del purgatorio son mis mejores amigas, solía decir el Padre Pío. No era una metáfora. Para él, las almas de los difuntos eran tan reales y tangibles como las personas vivas. Las veía, hablaba con ellas y entendía sus necesidades espirituales. Numerosos testigos afirmaron que el Padre Pío pasaba noches enteras en oración por las almas del purgatorio que lo visitaban pidiendo su intercesión. Estas almas a menudo se le aparecían físicamente, pero también se comunicaban con él a través de los sueños. El Vaticano investigó rigurosamente estos fenómenos durante años. Inicialmente la Santa Sede impuso restricciones al Padre Pío, prohibiéndole celebrar misa públicamente o mantener correspondencia. Sin embargo, después de extensas investigaciones, estas restricciones fueron levantadas. La Iglesia reconoció finalmente la autenticidad de sus dones sobrenaturales. El Papa Juan Pablo, y quien conoció personalmente al Padre Pío cuando era un joven sacerdote, lo canonizó en 2002, confirmando oficialmente lo que millones de fieles ya sabían. Este humilde fraile tenía una conexión única con el mundo espiritual. Esta conexión extraordinaria, la que hace que sus enseñanzas sobre los sueños con los fallecidos sean tan valiosas. No estamos hablando de teorías o especulaciones, sino de revelaciones basadas en experiencia directa con el mundo sobrenatural. El Padre Pío comprendía los tres reinos del más allá, como pocos: cielo, purgatorio, infierno, y entendía perfectamente cómo las almas en estos diferentes estados pueden comunicarse con nosotros durante el sueño. Ahora que comprendemos quién fue realmente el Padre Pío y la autoridad espiritual que respalda sus enseñanzas, estamos preparados para adentrarnos en la primera revelación profunda sobre el significado de soñar con los fallecidos. La primera revelación profunda que el Padre Pío nos enseñó sobre los sueños con los fallecidos es que estos sueños rara vez son coincidencias o simples recuerdos. Según el santo místico, cuando sueñas repetidamente con un ser querido fallecido,
Esto significa que esta alma está intentando establecer una comunicación espiritual contigo por una razón específica y divina. Durante el sueño, el alma está menos atada a los sentidos corporales, explicaba el Padre Pío a sus hijos espirituales. Es precisamente en este estado cuando el velo entre los mundos se hace más delgado, permitiendo que las almas de los difuntos se comuniquen con nosotros. Esta enseñanza coincide perfectamente con la tradición católica. Santo Tomás de Aquino, uno de los mayores teólogos de la Iglesia, escribió extensamente sobre cómo durante el sueño nuestra alma puede recibir revelaciones divinas y comunicaciones espirituales que serían imposibles durante la vigilia. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre un sueño ordinario y una verdadera comunicación espiritual? El Padre Pío nos dio pautas claras. Un sueño que contiene una comunicación genuina del más allá suele tener estas características. Primero, persiste en tu memoria con una claridad inusual. No se desvanece rápidamente como los sueños comunes, sino que permanece vívido a veces durante días o incluso semanas. Segundo, produce una profunda impresión emocional o espiritual de Despiertas con una sensación de paz, de urgencia o con un mensaje. Claro que no puedes explicar racionalmente. Tercero, suele ser recurrente o seguir un patrón. La misma alma aparece repetidamente, a veces con variaciones en el escenario, pero transmitiendo una sensación o mensaje similar. Una mujer llamó mi atención compartiendo su experiencia. Soñaba repetidamente con su padre, quien aparecía silencioso con una expresión serena pero preocupada. Los sueños comenzaron exactamente un año después de su fallecimiento y continuaron semanalmente siguiendo las enseñanzas del Padre Pío. Comenzó a ofrecer misas y oraciones por el alma de su padre. Los sueños continuaron, pero gradualmente su padre aparecía más luminoso y sonriente después de 3 meses de oraciones intensas. Su padre apareció una última vez, completamente radiante, y nunca más volvió a soñar con él. De esa manera, esto nos lleva al primer significado concreto que el Padre Pío atribuía a estos sueños. Cuando un alma del purgatorio aparece en tus sueños, generalmente está pidiendo ayuda espiritual. El purgatorio es un estado de purificación donde las almas que murieron en gracia de Dios, pero todavía necesitan purificación antes de entrar al cielo, sufren para liberarse de los efectos del pecado. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, enseñaba el Padre Pío. Dependen completamente de nuestras oraciones y sacrificios. Cuando estas almas aparecen en nuestros sueños, nos están recordando esta dependencia. Esta es una responsabilidad seria. Ignorar estos sueños podría significar prolongar el sufrimiento de un ser querido en el purgatorio. Cada día que pasa sin nuestras oraciones es un día más que esta alma debe soportar la purificación. ¿Cómo saber si el alma está en el purgatorio? El Padre Pío nos dio indicaciones claras. Si el alma aparece angustiada, preocupada o pidiéndote explícitamente oraciones, es muy probable que esté en el purgatorio. Si aparecen lugares oscuros, grises o neutros, también es indicativo del estado de purificación. El testimonio de Yuspe, uno de los hijos espirituales más cercanos al Padre Pío, es revelador. Giuseppe soñó repetidamente con su hermano fallecido en un accidente de auto. En el sueño, su hermano estaba de pie junto a una pared gris, intentando hablar, pero sin poder emitir sonido. Alguno Yuspe consultó al Padre Pío, quien le confirmó que su hermano estaba en el purgatorio y necesitaba misas y oraciones. Después de cumplir fielmente con estas peticiones, Giuseppe soñó una última vez con su hermano, quien ahora estaba rodeado de luz y le sonreía antes de desaparecer. Esta primera revelación ya es profundamente importante, pero es solo el comienzo de lo que el Padre Pío nos enseñó
sobre estos misteriosos encuentros nocturnos. Hay aspectos aún más profundos y sorprendentes que muchos sacerdotes y teólogos rara vez discuten públicamente, pero antes de adentrarnos en la segunda revelación más impactante, aún debes entender que estos sueños no son sólo las necesidades de los fallecidos, sino que también tienen un propósito para ti, para tu crecimiento espiritual y tu propia salvación. La segunda revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos es quizás más impactante que la primera. Estos sueños no sólo indican que el alma necesita nuestra ayuda, sino que a menudo significan que Dios ha establecido un vínculo espiritual especial entre tú y esa alma por el bien de ambos. Dios permite estas comunicaciones por una razón divina, explicaba el Padre Pío. Cuando un alma fallecida viene a ti en sueños, repetidamente ha sido elegido como un instrumento de la misericordia divina. Esta elección conlleva tanto un privilegio como una responsabilidad enorme, según el Padre Pío. Ignorar deliberadamente estos sueños después de comprender su significado no es simplemente descuidar una oportunidad, sino que puede constituir una falta grave contra la caridad espiritual. En sus cartas privadas, que sólo se publicaron años después de su muerte, el Padre Pío escribió: «Aquellos que han sido visitados por las almas del purgatorio y no responden a su llamado de auxilio, deberán rendir cuentas ante Dios. Estas almas han sido confiadas a su cuidado por designio divino». Este aspecto de las enseñanzas del Padre Pío rara vez se menciona en los círculos católicos modernos, pero forma parte integral de la tradición de la Iglesia sobre la comunión de los santos y nuestra responsabilidad hacia los difuntos. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de ignorar estos sueños? El Padre Pío era claro al respecto. Primero, perdemos gracias extraordinarias que Dios tenía reservadas para nosotros. Cada acto de caridad hacia las almas del purgatorio nos obtiene un abogado celestial que intercederá por nosotros ante Dios. Segundo, podemos experimentar inquietud espiritual persistente. Muchas personas que ignoran estos sueños reportan un sentimiento de culpabilidad inexplicable o una sensación constante de que algo no está bien en su vida espiritual. Tercero, y más serio aún, podríamos estar descuidando un llamado divino específico. El Padre Pío enseñaba que algunas personas son llamadas especialmente a ser madres o padres espirituales de las almas del purgatorio, una vocación tan real como el sacerdocio o la vida religiosa. Recuerdo el caso de Elena, una mujer que vino a mí desesperada después de experimentar 3 meses de sueños intensos con su abuela fallecida. En cada sueño su abuela la llevaba a una iglesia, pero nunca entraban. Elena había ignorado estos sueños hasta que comenzó a experimentar problemas inexplicables en su vida. Insomnio severo, ansiedad y una sensación constante de vacío espiritual. Cuando le expliqué las enseñanzas del Padre Pío, Elena comenzó a ofrecer misas por su abuela y a rezar el rosario diariamente por su alma. Los cambios fueron sorprendentes. No solo cesaron los problemas que estaba experimentando, sino que descubrió una profunda vocación por el ministerio de consolación para los moribundos, algo que nunca había considerado antes. El Padre Pío también nos reveló algo extraordinario. Las almas que hemos ayudado se convierten en nuestros protectores más poderosos. Una vez que un alma ha entrado en el cielo gracias a tus oraciones, explicaba, tendrás un intercesor eterno que nunca te abandonará. Esta intercesión puede manifestarse de formas asombrosas. El Padre Pío documentó casos de personas que fueron salvadas de accidentes mortales, curadas de enfermedades terminales o guiadas a través de decisiones cruciales gracias a la intervención de almas que habían ayudado a liberar del purgatorio. Pero hay un aspecto aún más profundo en estos sueños
que el Padre Pío revelaba solo a sus discípulos más cercanos. Algunos sueños con fallecidos no son sobre almas en el purgatorio, sino sobre santos del purgatorio, cielo que Dios ha asignado como protectores especiales para ti. No todos los que aparecen en tus sueños están sufriendo, explicaba el Padre Pío. Algunos ya gozan de la visión beatífica y han sido enviados para guiarte en momentos cruciales de tu vida espiritual. ¿Cómo distinguir entre un alma del purgatorio y un alma ya en el cielo? El Padre Pío nos dio claves específicas. Las almas del cielo aparecen radiantes, transmiten paz profunda y a menudo ofrecen guía concreta o advertencia sobre el futuro. No piden oraciones para sí mismas, sino que vienen a aconsejarte o protegerte. Marcos, un hombre de negocios, estaba considerando una asociación que parecía extremadamente lucrativa. La noche antes de firmar el contrato, soñó vívidamente con su padre fallecido, quien lo llevaba a la oficina de su futuro socio y señalaba documentos ocultos en un cajón. Al despertar, Marcos, recordando las enseñanzas del Padre Pío, pidió verificar más a fondo los antecedentes de su potencial socio. Descubrió un historial de fraudes que habría resultado en la ruina financiera de su empresa. Esta segunda revelación nos muestra que hay mucho más en juego en estos sueños de lo que imaginamos. No son simples mensajes, son puentes divinos entre nuestro mundo y el más allá establecidos por razones que afectan nuestra salvación y nuestro propósito en la vida. Pero aún hay una tercera revelación, la más profunda y sorprendente de todas, que el Padre Pío compartió solo con aquellos que demostraban verdadera madurez espiritual. Hemos llegado al momento más crucial de esta enseñanza. La tercera y más impactante revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos transformará completamente tu comprensión del mundo espiritual. Esta enseñanza es tan profunda que el Padre Pío la compartía raramente solo con aquellos que demostraban una verdadera sed de conocimiento espiritual cuando sueñas repetidamente con una persona fallecida. Especialmente si estos sueños son intensos y ocurren en momentos específicos de crisis en tu vida. Esto puede significar que Dios ha establecido lo que el Padre Pío llamaba un pacto espiritual entre tu alma y la de la persona fallecida. Algunas almas están unidas por designio divino, explicaba el Padre Pío, no solo durante la vida terrenal, sino por toda la eternidad. Estos vínculos trascienden la muerte y sirven a un propósito en el plan divino que afecta generaciones enteras. Esta revelación es asombrosa porque nos muestra que las relaciones espirituales no terminan con la muerte física. De hecho, en algunos casos adquieren una dimensión completamente nueva y más poderosa. El Padre Pío explicaba que estos pactos espirituales tienen 3 propósitos principales, cada uno más profundo que el anterior. El primer propósito es la redención mutua. El alma fallecida y tú están unidos en un camino de salvación compartido. Tus oraciones ayudan al alma en su purificación y a cambio esta alma intercede poderosamente por ti ante Dios, especialmente en áreas donde enfrentas las mismas debilidades o tentaciones que esta persona enfrentó en vida una religiosa. Consultó al Padre Pío sobre sueños recurrentes con su hermano, quien había llevado una vida de adicciones antes de una conversión en su lecho de muerte en estos. Un sueño. Su hermano le mostraba repetidamente una cadena que los unía ambos. El Padre Pío le explicó que su hermano estaba en el purgatorio purificándose de sus adicciones y que Dios había establecido un vínculo especial entre ellos porque ella luchaba con las mismas tendencias adictivas, aunque
de formas diferentes sus oraciones por él la fortalecerían contra sus propias tentaciones. El segundo propósito es la misión compartida. Algunas personas están unidas por una misión espiritual que continúa incluso después de que una de ellas fallece. Los sueños son una forma en que el alma fallecida continúa participando en esta misión, brindando inspiración, advertencias o conocimiento especial. Un artista comenzó a soñar intensamente con su mentor fallecido en vísperas de la creación de su obra más importante. En estos sueños su mentor le mostraba técnicas que nunca le había enseñado en vida. Consultando con el Padre Pío, el artista descubrió que su obra tenía un propósito espiritual que trascendía. El arte mismo llevaría a muchas personas a la conversión a través de la belleza. Su mentor, ahora en el más allá, seguía guiándolo en esta misión compartida. Pero el tercer propósito, el más profundo de todos, es lo que el Padre Pío llamaba la intercesión generacional. Algunos fallecidos aparecen en sueños porque han sido designados como protectores espirituales no solo de la persona que sueña, sino de toda una línea familiar abarcando varias generaciones. Hay almas que Dios ha designado como guardianes de familias enteras, reveló el Padre Pío. Estas almas aparecen en momentos críticos cuando decisiones importantes afectarán no solo al que sueña, sino a hijos aún no nacidos y a generaciones futuras. Esta revelación es especialmente relevante hoy cuando tantas familias están bajo ataque espiritual. El Padre Pío afirmaba que en los últimos tiempos Dios intensificaría esta protección generacional a través de los sueños como un escudo contra las fuerzas que buscan destruir la familia. La historia de Carlos es reveladora. Este hombre estaba considerando seriamente el divorcio cuando comenzó a soñar repetidamente con su abuelo fallecido, quien lo llevaba a ver escenas del futuro, hijos no nacidos, nietos y el impacto devastador que su decisión tendría en ellos. Estos sueños eran tan vívidos que Carlos buscó ayuda espiritual. Gracias a las enseñanzas del Padre Pío, comprendió que su abuelo había sido designado como protector generacional de su familia. Carlos y su esposa buscaron consejería, salvaron su matrimonio y años después reconocieron a los hijos que había visto en sus sueños cuando nacieron. ¿Por qué esta revelación es tan importante para ti ahora mismo? Porque vivimos en tiempos de crisis espiritual sin precedentes. El Padre Pío profetizó que llegaría un momento en que las familias se enfrentarían a ataques tan severos que necesitarían protección sobrenatural extraordinaria. Esos tiempos han llegado. Los sueños con tus seres queridos fallecidos pueden ser parte de este plan divino de protección para ti y tu familia. Ignorarlos no solo afecta tu bienestar espiritual personal, sino que podría tener consecuencias para generaciones enteras. Esta enseñanza nos revela la inmensa importancia de la comunión de los santos como una realidad viva y activa en nuestras vidas cotidianas. No es una doctrina abstracta, sino una red de relaciones espirituales que Dios ha tejido a través de generaciones para nuestra protección y salvación. Pero conocer estas revelaciones no es suficiente. Necesitas saber exactamente qué hacer cuando experimentes estos sueños. Y aquí es donde el Padre Pío nos dejó instrucciones precisas y prácticas que cualquiera puede seguir. Ahora que comprendes el profundo significado espiritual de soñar con los fallecidos, es crucial que sepas exactamente cómo responder a estos sueños. El Padre Pío nos dejó un método específico, un protocolo espiritual que debemos seguir cuando recibimos estas visitas nocturnas de nuestros seres queridos. Este método se divide en 7 pasos concretos, cada uno diseñado para honrar el propósito divino de estos sueños. Primer paso, discernimiento inmediato.
El Padre Pío enseñaba que debemos evaluar el sueño tan pronto como despertemos. Pregúntate cómo apareció la persona fallecida. ¿Parecía en paz o angustiada? ¿Te pidió algo específico? ¿Qué emociones despertó en ti? Anota todos los detalles mientras están frescos en tu memoria. La primera impresión al despertar es crucial, afirmaba el Padre Pío. El Espíritu Santo suele hablar en ese momento de mayor claridad antes de que nuestra mente racional comience a dudar o racionalizar. Segundo paso, oración de protección. Antes de interpretar el sueño, reza una oración de protección. El Padre Pío recomendaba esta simple pero poderosa invocación. Señor Jesús, ilumíname para comprender tu voluntad en este sueño. San Miguel Arcángel, protégeme de toda interpretación equivocada o engañosa. Esta oración es esencial porque, como advertía el santo, no todas las comunicaciones espirituales provienen de fuentes benignas. Tercer paso, ofrecimiento inmediato. Si disciernen que el alma está en el purgatorio, el Padre Pío insistía en la importancia de una respuesta inmediata. No dejes pasar ni un día, aconsejaba. Ofrece inmediatamente una oración por esa alma como un Padre Nuestro, 3 Avemarías y un Gloria. O la poderosa oración de San Gertrudes, que libera 1000 almas del purgatorio cada vez que se reza con sincero corazón. Cuarto paso, la tríada de sufragios. El Padre Pío enseñaba que 3 actos específicos tienen un poder extraordinario para ayudar a las almas. La Santa Misa ofrecida por ellas, el Rosario, especialmente los misterios dolorosos y los actos de caridad ofrecidos por su intención. Esta combinación, explicaba, actúa como una llave que abre las puertas del purgatorio. Un testimonio impactante viene de Antonella, quien soñaba constantemente con su madre, mostrándole 3 llaves. Después de consultar estas enseñanzas, Antonella mandó celebrar 3 misas, rezó 3 rosarios completos y realizó 3 obras de caridad significativas. Esa misma noche soñó con su madre una última vez radiante y libre, diciéndole: «Has usado las llaves correctamente, ahora estoy en paz». Quinto paso, el compromiso de los 9 días. Para casos de sueños particularmente intensos o recurrentes, el Padre Pío recomendaba la práctica de una novena completa. Durante 9 días consecutivos, dedica tiempo a oración específica por el alma, lectura espiritual relacionada con el purgatorio y un pequeño sacrificio diario ofrecido por esa intención. Los periodos de 9 días tienen un significado especial en la economía divina, explicaba el Padre Pío. Reflejan los 9 coros de ángeles y tienen un poder particular para las almas en purificación. Sexto paso, establecimiento del pacto espiritual. Si los sueños persisten incluso después de estos sufragios, el Padre Pío sugería establecer conscientemente lo que él llamaba un pacto de intercesión mutua en oración. Dirígete directamente al alma, reconociendo el vínculo que Dios ha establecido entre ustedes. Comprométete a orar regularmente por ella y pídele su intercesión en áreas específicas de tu vida donde necesitas ayuda espiritual. Este pacto debe ser tomado con la misma seriedad que un voto sagrado, advertía el Padre Pío. Una vez establecido, permanece vigente hasta la eternidad. Séptimo paso, transmisión del legado espiritual. El último paso, especialmente en casos de intersión generacional, es compartir este conocimiento con tus hijos o familiares cercanos. El Padre Pío enfatizaba que estos vínculos espirituales están diseñados para fortalecerse a través de generaciones, creando una cadena de protección espiritual para las familias. Roberto, un padre de familia, siguió fielmente este protocolo después de sueños recurrentes con su padre fallecido. No solo experimentó una transformación espiritual personal,
sino que cuando su hijo adolescente atravesó una crisis de fe, el joven comenzó a soñar con el abuelo que nunca había conocido en vida. Estos sueños proporcionaron exactamente la guía que el joven necesitaba en ese momento crucial. Los resultados de seguir este método son asombrosos. El Padre Pío documentó cientos de casos de personas que experimentaron resolución completa de inquietudes espirituales que habían persistido durante años, protección milagrosa en momentos de peligro físico o espiritual, sanaciones físicas y emocionales inexplicables, conversiones profundas de familiares por quienes llevaban años orando sin resultados visibles, resolución de conflictos familiares aparentemente imposibles, orientación precisa para decisiones críticas que afectaron positivamente generaciones enteras. Uno de los aspectos más extraordinarios de este método es su eficacia. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde el fallecimiento de la persona, el Padre Pío atendió a personas que comenzaron a soñar con familiares fallecidos décadas atrás. El tiempo no es una barrera en el mundo espiritual. Para Dios no existe el tiempo como lo concebimos nosotros, explicaba el Padre Pío. Un alma puede necesitar nuestra ayuda o ser enviada a ayudarnos aunque hayan pasado muchos años desde su partida terrenal. ¿Qué sucede si sigues fielmente todos estos pasos y los sueños continúan? El Padre Pío nos da una respuesta clara. Si has discernido correctamente y realizado todos los sufragios necesarios, la persistencia de los sueños generalmente indica que el alma ya está en el cielo y ahora ha sido asignada como tu protector espiritual especial. En estos casos aconsejaba el Padre Pío, cambia tus oraciones en lugar de pedir por el descanso de esta alma. Agradece a Dios por su presencia en tu vida y dialoga con ella como con un amigo celestial que te ha sido dado para guiarte. Es importante destacar que este método debe aplicarse con prudencia y siempre en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. El Padre Pío advertía contra interpretaciones supersticiosas o prácticas ocultistas relacionadas con los sueños. La comunicación con los fallecidos debe siempre ocurrir dentro del marco de la fe católica con Cristo como centro. Nunca intentes provocar estos sueños por tus propios medios, advertía severamente. Nunca recurras a médiums o prácticas ocultistas para contactar a los fallecidos. Estas prácticas abren puertas espirituales peligrosas que pueden causar daños graves a tu alma. El método del Padre Pío está basado en la oración, los sacramentos y la caridad, siempre respetando el Padre Pío, orden sobrenatural establecido por Dios para aquellos que experimentan estos sueños como algo angustioso o perturbador. El Padre Pío ofrecía un consejo compasivo. No temas. El miedo nunca viene de Dios. Si experimentas temor, simplemente reza, Señor, si esta comunicación viene de ti, transforma mi miedo en paz. Si no viene de ti, te pido protección y que cese. Aplicando fielmente este método, podrás transformar lo que parecía una experiencia misteriosa o incluso inquietante en un puente de gracia entre el cielo y la tierra, entre tu alma y las de tus seres queridos que han partido antes que tú. Ahora que conoces tanto el significado profundo de estos sueños como el método práctico para responder a ellos, es el momento de entender cómo integrar completamente esta enseñanza en tu vida espiritual cotidiana. Hemos llegado al final de este recorrido por una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del Padre Pío. Lo que has descubierto hoy no es simplemente información, es una revelación que puede cambiar fundamentalmente tu relación con el mundo espiritual y con tus seres queridos fallecidos. Recapitulemos las 3 grandes revelaciones que el Padre Pío nos ha transmitido cuando sueñas con alguien que ha fallecido especialmente de manera recurrente. Esto significa que existe una comunicación espiritual real. Estos sueños rara vez son casualidades o simples recuerdos. Son puentes entre nuestro mundo
y el más allá. Estos sueños indican que Dios ha establecido un vínculo espiritual particular entre tu alma y la del fallecido A. He sido elegido como instrumento de la misericordia divina con la capacidad única de ayudar a esta alma y a la vez recibir gracias extraordinarias. En algunos casos, estos sueños revelan un pacto espiritual de alcance generacional. Algunas almas han sido designadas como protectores no solo para ti, sino para toda tu línea familiar, tanto para los que ya viven como para aquellos que aún no han nacido. Ahora te encuentras en una encrucijada espiritual. Con este conocimiento viene una responsabilidad. Como dijo el mismo Padre Pío, a quien se le ha dado mucho, se le exigirá. Te invito a tomar 3 decisiones inmediatas que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Primera, comprométete a responder fielmente a cualquier sueño significativo con personas fallecidas que puedas tener en el futuro. No los descartes como simples fenómenos psicológicos. Aplica el método de 7 pasos que el Padre Pío nos ha legado y que hemos detallado en este vídeo. Segunda, inicia hoy mismo un programa de oración por tus seres queridos fallecidos, incluso por aquellos con quienes no has soñado. La oración preventiva, como la llamaba el Padre Pío, puede aliviar su sufrimiento en el purgatorio antes de que necesiten manifestarse en tus sueños. Tercera, comparte este conocimiento con al menos 3 personas cercanas a ti. El Padre Pío enfatizaba que estas enseñanzas deben difundirse especialmente en nuestros tiempos, cuando tantas almas sufren sin la ayuda de oraciones porque sus seres queridos desconocen la importancia de los sufragios. María Piacassioni, una de las hijas espirituales más cercanas al Padre Pío, compartió un testimonio conmovedor sobre las últimas palabras que el santo le dirigió antes de su muerte. Cuando yo parta de este mundo, mi trabajo apenas comenzará desde el cielo. Continuaré guiando a las almas, especialmente aquellas que están trabajando para establecer puentes entre los vivos y los que han partido. Esta promesa se está cumpliendo ahora, en este preciso momento, a través de las enseñanzas que ha recibido hoy. El Padre Pío sigue trabajando guiándonos para comprender el mundo espiritual con mayor claridad y profundidad. Te das cuenta del privilegio extraordinario que supone este conocimiento. Generaciones enteras han vivido sin comprender el verdadero significado de estos sueños. Han experimentado estas comunicaciones sin saber cómo responder adecuadamente a ellas. Tú ahora tienes las llaves para abrir puertas espirituales que pueden liberar almas y transformar vidas. Piensa por un momento en tus seres queridos fallecidos. ¿Has soñado con alguno de ellos? Quizás descartaste esos sueños como simples coincidencias o manifestaciones de tu subconsciente a la luz de lo que ahora sabes. Podrían haber sido intentos reales de comunicación espiritual. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. El Padre Pío solía decir: no existen las coincidencias para el alma que busca a Dios. Todo es providencia, todo es gracia. Tu encuentro con estas enseñanzas es parte de un plan divino mayor. Quizás hay un alma específica que ha estado esperando tu ayuda, o tal vez tú mismo necesitas la intercesión poderosa de un ser querido que ya ha partido. El mundo espiritual está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. El velo que separa nuestra realidad de la eternidad es más delgado de lo que nos han enseñado a creer, y en nuestros sueños ese velo se hace aún más tenue, permitiendo comunicaciones que pueden cambiar destinos eternos. Les animamos a que hoy mismo, antes de pasar a las horas de descanso nocturno, consideren realizar esta oración sencilla que, según se relata en las crónicas sobre su vida, el Padre Pío solía sugerir a sus hijos espirituales más cercanos: Señor Jesús, te ofrezco mi sueño como un tiempo de gracia. Permite que mi alma esté abierta a las comunicaciones
que quieras enviarme durante la noche. Y si algún alma necesita mi ayuda, dame la claridad para reconocerla y la generosidad para responder con amor. En la práctica piadosa se considera que este compromiso simple puede representar el inicio de una dimensión renovada en la vida interior de cada creyente, facilitando vías de gracia que podrían influir de manera positiva tanto en el propio camino espiritual como en el de aquellas almas vinculadas a nuestra historia. Dentro de la doctrina de la comunión de los santos, estas experiencias no deben ser recibidas con indiferencia. La respuesta más adecuada siempre debe nacer de la fe y de la oración. Cuando una persona sueña con un ser querido que ha fallecido, no es necesario apresurarse a buscar explicaciones extraordinarias. Lo verdaderamente importante es recordar a esa alma delante de Dios, ofrecer una oración sincera y confiarla plenamente a su misericordia. De acuerdo con algunos testimonios y enseñanzas atribuidos al Padre Pío, las oraciones ofrecidas por las almas del purgatorio pueden tener un valor muy grande. Cuando un alma es ayudada por la intercesión de los fieles y finalmente alcanza la presencia de Dios, se cree que puede interceder con gratitud por quienes rezaron por ella y la acompañaron espiritualmente en ese proceso de purificación. Esta reflexión nos ofrece una esperanza profundamente consoladora. Podemos imaginar el momento en que termine nuestra vida terrenal y seamos recibidos por aquellas almas a las que ayudamos mediante una misa, un rosario, una obra de caridad o una sencilla oración ofrecida con amor. Tal vez durante esta vida nunca sepamos todo el bien que hicieron nuestras oraciones, pero delante de Dios nada realizado con fe y misericordia queda olvidado. Por eso, cuando recuerden a una persona fallecida o cuando aparezca en sus sueños, conviertan esa experiencia en una oportunidad para orar. Pidan por su descanso, ofrezcan una intención en la Santa Misa y confíen en que Dios conoce perfectamente las necesidades de cada alma. Nos gustaría invitarlos a compartir en los comentarios si alguna vez han soñado con un ser querido que ya ha fallecido y qué sentimientos experimentaron al despertar. Su testimonio puede ayudar a otras personas que han vivido algo parecido y todavía no saben cómo comprenderlo. Si esta reflexión les ha resultado útil, suscríbanse a Alma de Fe y activen las notificaciones para seguir recibiendo nuevos mensajes sobre la oración, la fe y la vida espiritual. También pueden compartir este vídeo con alguien que necesite encontrar consuelo y esperanza después de la pérdida de un ser querido. Que Dios conceda descanso eterno a todas las almas de nuestros familiares y amigos fallecidos y que fortalezca a quienes todavía sienten su ausencia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, con una nueva reflexión para continuar creciendo juntos en la fe. Que el Señor los bendiga y permanezca siempre con ustedes.